y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Tapan a los enfermos con estas mantas metálicas. Era un día normal, como cualquier otro. Las personas andaban realizando sus actividades diarias, andaban en sus preocupaciones de todos los días, sin saber que ese día quedaría en la historia como el día en que se registrarían las primeras personas con síntomas de COVID-19 y que hasta la fecha lleva más de 500.000 de infectados y que ha cobrado la vida de más de 28.000 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, y cito, en los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China. China no quería aceptar que era un problema de fuerza mayor. Por tal razón, fue hasta el 21 de enero de 2020 que el gobierno chino decidió admitir que era un virus peligroso y que todos los países deberían prepararse y tomar las medidas de prevención. El 1 de enero, el mercado de mariscos y vida silvestre en Wuhan, donde se cree que se originó el brote, cierra para desinfectarlo. El 7 de enero, las autoridades chinas confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus. 2 días después, la primera persona muere del virus, aunque su muerte no se anunció hasta el 11 de enero. El 13 de enero, las autoridades tailandesas denuncian su primer caso, un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. Tan solo 2 días después, el 15 de enero, se registra la muerte de una segunda persona, un hombre de 69 años en China, que desarrolló tuberculosis pulmonar y fallo orgánico múltiple. Al día siguiente, las autoridades japonesas confirman su primer caso. El COVID-19 iba avanzando. El 18 de enero, China reportó 17 nuevos casos confirmados, con 3 casos en condición crítica. El número de casos confirmados se elevó a 62 en China y 19 personas fueron dadas de alta y 8 estaban en condición crítica. Al día siguiente, la cifra de decesos se eleva a 3. El 20 de enero, un experto del gobierno chino confirmó que la enfermedad se contagia de humano a humano. Tan solo un día después, el 21 de enero, el COVID entra a las Américas. Le damos a conocer esta información que se corroboró hace apenas algunos minutos, el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Es así como sale del continente asiático. Autoridades de salud han notificado el primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos. Ha sido un paciente de 35 años en Seattle, en el estado de Washington, que tenía historia reciente de viaje a Wuhan, China, el 15 de enero. 2 días después, Wuhan entra en cuarentena. La ciudad, de poco más de 11 millones de habitantes, queda encerrada y las celebraciones del Año Nuevo Lunar se cancelan en las principales ciudades chinas. Alrededor de 60 millones de personas se ven afectadas por bloqueos y restricciones de viaje en otras partes de China. La Organización Mundial de la Salud dice que el virus aún no es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. De América pasa a Europa. Fue el 24 de enero que autoridades de salud de Francia confirman 3 casos. Las 3 personas habían estado en China. Los primeros en Europa, concretamente en París y Burdeos. La ministra francesa de Salud, Agnès Buzyn, ha anunciado que el paciente de Burdeos, de 48 años y con algunos síntomas, es de origen chino. Solamente un día después, el 25 de enero, Canadá reporta su primer caso en Toronto, provincia de Ontario. 2 días después, el 27 de enero, en la ciudad de Múnich, Alemania, se detecta el primer caso de coronavirus en un ciudadano masculino, según informó el portavoz del Ministerio de Sanidad. Este es el primer caso en territorio alemán y el 4º en Europa. Al día siguiente, el número de muertos supera las 100 víctimas. El 30 de enero, Italia reporta sus primeros 2 casos. La OMS declara una emergencia de salud pública de interés internacional. Al día siguiente,
Rusia, Reino Unido y España reportan sus primeros casos. Un hombre chino muere en Filipinas. Es la primera muerte por coronavirus fuera de China. 4 días después, el 6 de febrero, el número de muertos supera los 500 a nivel mundial. El médico denunciante chino, que fue blanco de la policía de Wuhan, muere por el coronavirus. Las redes sociales chinas están inundadas de dolor, ira y reclaman libertad de expresión. El 8 de febrero se anuncia la muerte del primer ciudadano no chino. Se trata de un ciudadano estadounidense que muere en Wuhan 2 días antes, el 6 de febrero. Para el 11 de febrero, el número de muertos supera los 1000 a nivel mundial. Para el 20 de febrero, la cifra se duplica. Los decesos están aumentando rápidamente. El 14 de febrero se da el primer muerto en Europa y además es el primero fuera de Asia. Se trata de un turista chino infectado por el coronavirus y hospitalizado en Francia desde finales de enero. Du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe. 7 días después se confirma la primera muerte por coronavirus de un italiano. Se trata de una persona que falleció en un hospital cerca de Padua, en el norte de Italia. Solamente 2 días después, los casos en Corea del Sur aumentan más de 600 después de que se informaron varios cientos de nuevas infecciones en 48 horas. Italia también ve un pico. Los casos aumentan de 3 a 152 durante el mismo fin de semana. Italia se postula como el país europeo más afectado. Al día siguiente, si bien la cifra oficial de muertos en Irán es de 12 personas, un diputado dijo que los muertos llegan a 50. Los ciudadanos están consternados. 7 muertos en Italia por el coronavirus. La Unión Europea está en alerta por las muertes en Italia, que afecta a 5 regiones del norte del país. Disparan la alerta en toda Europa. La OMS no descarta que el rápido contagio del COVID-19 se convierta en una pandemia. Un día después aumentan 871 contagios a nivel mundial y en total ya van más de 81.000. 421 nuevos casos en China y 52 fallecidos. 459 casos fuera de China, 4 nuevos países reportan casos y aumenta a 43 el número de fallecidos fuera de China. Al día siguiente, el 26 de febrero, el COVID-19 entra a Latinoamérica. El ministro de Salud de Brasil confirmó que un hombre brasileño de 61 años que llegó a Sao Paulo después de viajar a Italia es el primer caso del nuevo coronavirus en Brasil. 2 días después, el 28 de febrero, México reporta su primer caso. Se trata de un hombre de 35 años en Ciudad de México que recientemente estuvo en Italia. Aumentan 1.358 nuevos casos a nivel mundial, 331 nuevos en China, 1027 fuera de China, 5 nuevos países reportan casos. Sube el número de fallecidos, 44 nuevos en China y 10 fuera de China. La evaluación de riesgo según la OMS cambia a muy alto a nivel mundial. Para inicios de marzo en Irán se alcanza 2.500 contagiados. El 1 de marzo 5 nuevas zonas reportan casos: Azerbaiyán, Ecuador, Irlanda, Mónaco, Qatar y República Dominicana. Al día siguiente se reportan casos en 6 nuevas zonas y a nivel mundial hay más de 88.000 casos. El 3 de marzo, Argentina y Chile reportan su primer caso de coronavirus aquí en la Argentina. Y hay 4 decesos en Estados Unidos. 2 días después, 100.000 personas ya estaban infectadas en más de 90 países y se alcanzó la cifra de 3.000 decesos. La economía mundial se está viendo fuertemente afectada, principalmente el sector turismo. El 6 de marzo, Colombia, Perú, Costa Rica, Togo y Ciudad del Vaticano reportan sus primeros casos. Un día después, se reporta la primera muerte por COVID-19 en Latinoamérica. Se trata de un hombre de 64 años en Argentina que había viajado a Francia. El 8 de marzo, 42 casos nuevos se registran en Suecia, que eleva el total del país a 203, y España sube a 617 el número de infectados, con ya 17 decesos. El COVID-19 está en más de 100 países. Al día siguiente, Italia cierra el país y se derrumban las bolsas. Madrid y el norte de Portugal se quedan sin clases mientras Italia cierra todo el país.
las bolsas se derrumban, presas del pánico. España suma 1.200 casos y Panamá presenta su primer caso, entrando así el COVID-19 a Centroamérica. 2 días después, la OMS declara el brote como pandemia, ya que estaba presente en más de 125 países, con más de 125.000 casos positivos y 4.500 decesos. El 13 de marzo es el día en que más países reportan su primer caso. En total fueron 11, aunque no todo es malo. Corea del Sur es el primer país fuera de China en reportar más recuperados que infectados. Al día siguiente, estado de alarma en España durante 15 días. El Ejecutivo ordena el cierre de centros educativos, bares, restaurantes y comercios durante 15 días y limita los desplazamientos de personas y vehículos. A mediados de marzo, la OMS declara a Europa como el nuevo epicentro de la pandemia. El 15 de marzo, Venezuela anuncia cuarentena en 6 estados debido a que se elevó a 17 el número de casos confirmados y se registra la primera muerte en Guatemala. Al día siguiente, en Perú se elevan a 84 y en Chile a 155 los casos de coronavirus. Los mismos pasan a estado de emergencia y cierran fronteras. En Italia se registran 349 nuevas muertes y 3.233 nuevos casos, superando en 2.000 el total de fallecidos en el país. El 19 de marzo, Haití reporta sus primeros 2 casos, siendo el país más pobre de América Latina, y Estados Unidos reporta poco más de 14.000 casos positivos. 4 días después, el 23 de marzo, España supera los 2.000 decesos. Hasta la edición de este video, 28 de marzo, Estados Unidos se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia. Asimismo, es el país con mayor número de infectados, con un aproximado de 115.000 casos, más de 2.000 víctimas mortales y poco más de 1.000 recuperados. Italia llega a 87.000 infectados y China se mantiene en 82.000 infectados. La situación es crítica. Varios países han tomado decisiones drásticas para evitar que la pandemia se expanda, mientras otros pocos países le han apostado a la economía y han dejado que las personas sigan realizando sus actividades laborales. Es obligación de cada uno de nosotros aportar lo que nos corresponde, llevar a cabo las medidas de prevención y tomar con seriedad el tema. Pero surgen varias dudas. ¿Hasta dónde llegará esta pandemia? ¿De cuántos millones serán las pérdidas? ¿Cuántas empresas se declararán en bancarrota? ¿Serán ciertas las teorías conspirativas? ¿Acaso estamos en guerra? ¿Perderemos a algún ser querido o nosotros seremos los seres queridos que se irán? Apoya este proyecto dejando tu suscripción y apoyándome en Patreon si quieres. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos cuando tú quieras, que puede ser después de este video. Adiós.